Muy buenas tardes. Un saludo a todos. Desde la islita de Puerto Rico en el Caribe, le mandamos un cálido saludo a toda Costa Rica. Saben que históricamente nos confunden mucho. Cuando digo de dónde vengo, me dicen, de Costa Rica. No pido la vuelta, me encanta, porque tengo muchos buenos y de muchos años amigos en Costa Rica. Somos los países ricos de América, la costa y el puerto, y compartimos esa riqueza en nuestras culturas y en nuestra calidez. Bueno, primero un afectuoso saludo al presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Costa Rica, don Álvaro Sánchez González, y a nuestra representante costarricense ante el Consejo General de la Unión Internacional del Notariado, doña la notaria Vilma Mesén. No puedo evitar mandar un especial saludo a Marco Antonio Jiménez Carmiol, institución de muchos años, representante digno de Costa Rica ante la Unión Internacional del Notariado. Y en el día de hoy, felicitar al ICODEN y al Colegio de Notarios y de Abogados de Costa Rica por la celebración de esta 30ª Jornada Notarial Costarricense que he tenido la oportunidad de compartir en los días anteriores y me ha gustado mucho las exposiciones y las propuestas que se han estado haciendo. El primer día, el tema del registro de la propiedad y el catastro, interesantísimo comentarles que la Comisión de Asuntos Americanos, presidida por David Figueroa, que participó ayer, tiene a partir de esta legislatura un grupo de discusión de la integración del registro y el catastro, y el notario como eje central de ambos, evitando que entren informaciones no fidedignas al registro y apoyando la publicidad y la seguridad jurídica en las inscripciones. Me estuvo muy interesante. Mi felicitación a los ponentes ese día. En el día de ayer, el tema de la unidad de acto en el instrumento, quiero comentarles que en nuestra isla de Puerto Rico se reserva la unidad de acto únicamente para los testamentos abiertos y en todos los lugares en que existan testigos. De hecho, hubo un código civil recién aprobado que eliminó los testigos en los testamentos, por lo tanto, en el futuro, ni siquiera en los testamentos habría necesidad de unidad de acto por no haber más nadie que el notario y el testador. Pero sí se requiere en nuestra ley que todas las partes comparezcan ante el notario durante el mismo día natural. O sea que no es raro que yo pueda comenzar tomando una firma a las 8 de la mañana, otra en el receso de almuerzo, otra en la media tarde, y al final venga el comprador, efectúe los pagos, reciba los fondos y posteriormente yo como notario los distribuyo. Especialmente en época de pandemia, eso ha sido la norma. No quiero que en mi despacho haya una conglomeración de personas, así que lo que hacemos es que la vamos distribuyendo. El efecto de la unidad de acto de esa forma, que no es una comparecencia en el mismo lugar, en el mismo momento, no ha traído complicaciones en nuestro sector. He sabido de otras jurisdicciones en las que la unidad de acto no existe vigente, inclusive se permiten recoger firmas de un mismo acto en 3 días. A mí no me gusta porque ya pienso que pueden ocurrir en días subsiguientes eventos, terremoto de Haití, venga usted a ver, el huracán de no sé qué, y deje inconclusas muchas cosas. Si está todo el mundo apto en un mismo día natural, me parece que sería razonable. Y reiterar que no preveo un riesgo fabuloso a la seguridad jurídica por el hecho de que no se haga estrictamente unidad de actos simultáneamente. Bueno, pero otra vez esa es mi experiencia y contándole la situación de Puerto Rico. Y finalmente, el tema que nos ocupa hoy, que es la garantía del notario en el desempeño de su función.
Permítanme compartir unas breves pantallas que he preparado para ustedes. Vamos a ver, me dejan saber si se pueden ver. ¿Sí? Continúo. Sí, señor, se ve claro. Bueno, lo que quiero es hoy, otro notario igual que ustedes, con otra experiencia diferente, compartir la realidad en mi país, la experiencia de Puerto Rico en el tema de la responsabilidad del notario en el desempeño de su función. Enfatizar que tenemos una función espectacular. En muchas ocasiones, y especialmente en nuestros respectivos países, en que compartimos la profesión de la abogacía con la de la notaría, se nos minimiza o se nos da menor importancia. Hay que resaltar la función notarial como una de gran impacto social que reduce las controversias, que produce confianza y seguridad jurídica y que por lo tanto promueve el desarrollo sostenible. El notariado como institución mundial con gran impacto social y que compartimos la definición tradicional latina del notario como el profesional del derecho que ejerce una función pública. No somos funcionarios públicos, ejercemos una función pública por delegación que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Dar fe de los hechos, redactar instrumentos adecuados a ese fin, conferirles autenticidad, conservar los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido y cumplir con cualquier otra función delegada por ley. A mí me parece esa definición de nuestra ley en Puerto Rico muy completa. Es como una descripción resumidísima de lo que es nuestra función y podríamos estar hablando extensamente en cualquiera de esas frases sobre la mejor función notarial. Y esa es la misma función que desempeña en todo el mundo 89 países miembros de la Unión. Imagínense a Túnez, Mauritania, Surcorea, China. El día que China entró a la Unión, se duplicaron los ciudadanos en el mundo que se beneficiaban del sistema notarial latino como el nuestro. 15 de los G20. Es una organización que reúne 300,000 notarios y es el defensor de los 19 principios del notariado de tipo latino. Aquel que no cumpla con esos principios, que no aspire, cuento que algunos de los países se recibieron con compromiso de que modificarían su legislación y si la modifican, entrará a la Unión o se mantendrá en la Unión, si no, se tiene que retirar de la Unión, porque tenemos que asegurar que todos los países miembros practican bajo los mismos principios del notariado latino. Y llegamos entonces directamente al tema que nos ocupa hoy. La ley y la reglamentación de la función notarial genera obligaciones. Existen mecanismos para motivar y asegurar el cumplimiento de esas obligaciones. Cada estado tiene sus oficinas dedicadas a velar por el cumplimiento y en el caso de que exista el incumplimiento, a velar por la corrección de la falta. El notario y los sistemas de control de la función son parte del sistema de seguridad jurídica que cada país debe proveer para brindarle confianza al cumplimiento de la ley, tanto a sus ciudadanos como a los extranjeros, y así permitir el desarrollo sostenible. Si una persona no tiene confianza en el sistema, primero, si es ciudadano, no le echa ganas a su casa, a su tierra, a mejorarla, a mantenerla, porque al fin y al cabo, ¿para qué? Si no va a poder garantizar el futuro y su disfrute. Y si es un extranjero, ¿por qué voy a venir a invertir esfuerzo, dinero en ese país que luego no me garantiza la seguridad de la empresa que voy a iniciar o de la propiedad que voy a adquirir? Entonces, en muchos países la seguridad jurídica se ha depositado en los hombros del notariado. Y como parte de ese sistema están los sistemas que velan por el cumplimiento de la función notarial. Nuestra presidenta Cristina Almeida, de quien me distingo en participar de su grupo de trabajo,
y a nombre de quien les envío a todos un saludo por ser nuestra presidenta de la Unión Internacional del Notariado, escribana argentina, que nos brinda siempre todo su apoyo en estas iniciativas. Nos dice que los notarios somos buenos, pero si nos velan somos mejor. Y lo que tenemos es que asegurar que ese cumplimiento y ese velamiento sea justo, sea equitativo y tenga un propósito y un fin útil que permita y aumente la confianza en nuestra función y así permitir el desarrollo sostenible de nuestros países. Las partes que pudieran quedar perjudicadas por el incumplimiento de las obligaciones tienen derecho a reclamar el resarcimiento. Y vamos a ver entonces la experiencia en Puerto Rico. Primero, nuestro notariado en Puerto Rico es del sistema latino, no quede duda. Hay personas que nos preguntan, pero ustedes no son un territorio de los Estados Unidos. Pues ven allí en el último asunto de esta pantalla que nosotros tenemos el dólar, la moneda común, tenemos la defensa común, pero mantenemos el Código Civil sustancialmente similar al español, excepto que con una interesantísima y grandísimo cambio ahora en época de pandemia. Acaba de entrar en vigor el 28 de noviembre de 2020 un nuevo Código Civil. La realidad es que había estado estudiándose por muchos años y no fue hasta este año pasado que entró en vigor, pero su raíz es estrictamente civil. Tenemos un código hipotecario, tenemos un folio real, tenemos la fe pública registral con la figura del tercero protegido. O sea, es estrictamente un sistema de tradición española. Entonces, a distinto, pues tenemos un código penal con raíces en Estados Unidos y algunas leyes comerciales, corporativas y demás que siguen la tradición de los Estados Unidos. Pero esencialmente el sistema del notariado de Puerto Rico es un sistema latino. Conjuntamente se puede ejercer la profesión de abogado y notario. Comentarles que en esos 89 países que les contaba hace un ratito, solo 8, en mi experiencia, confluimos las dos funciones. Y comentamos que son dos funciones esencialmente diferentes. Los que no conocen de esa dualidad me preguntan, pero ¿cómo ustedes lo hacen? Bueno, pues yo digo, en la mañana me pongo el chip de litigante y voy con el sable en la boca y voy con la única verdad a defender en todo lo que razonablemente la ley me permita a la parte de la que yo represento. Soy totalmente parcial. Y en la tarde me quito ese chip, me pongo el otro chip de que soy el totalmente imparcial, el perfecto mediador de las disputas de las transacciones, la persona que puede hacer que una transacción se vierta en un escrito, se firme y se perpetúe. Así que igual que ustedes, podemos conjuntamente ejercer ambas profesiones, pero que estemos todos claros, y eso podemos después discutirlo en mayor detalle en otro foro, hablar de las diferencias entre ambas. Regulado por la rama judicial. También viví con ustedes el cambio cuando el Tribunal Supremo deja de ser el regulador y se crea la DNN, porque en el caso nuestro seguimos regulados directamente por el Tribunal Supremo. Somos un notariado abierto, quiere decir que todo lo que cumpla con los requisitos puede puede autorizar instrumentos públicos. Debe ser un profesional de derecho que requiere grado universitario y requiere una reválida notarial, que es un examen separado al examen de abogado. O sea, usted puede haber completado su educación de abogado, haber completado la reválida de abogado y no practicar el notariado porque además de tener su grado, necesita haber pasado esa reválida notarial. No tenemos papel de seguridad. Se forma, hay unos requisitos para los márgenes y demás, pero cualquier papel queda adecuado para hacer como una escritura pública debidamente autorizada y se forma un protocolo encuadernado anualmente con la obligación nuestra de notificar mensualmente la actividad notarial.
El Colegio Notario de Puerto Rico representa nuestro notariado en la Unión Internacional del Notariado y somos abogados, o sea, tenemos que ser abogados para ser luego elegibles para entrar a la profesión del notariado. Y entonces somos en realidad un experimento en proceso, una confluencia de las dos grandes tradiciones jurídicas. Cuando tenemos a la misma vez las influencias del Código Civil y a la misma vez todas las influencias que nos brinda la estrecha unión con la economía de Estados Unidos y todas sus influencias. Eso es otro tema que podemos en otro foro igualmente continuar. Y este notariado nuestro ha sufrido muchísimos cambios en los pasados 10 años. Ahí menciono ANCAN, asuntos no contenciosos ante notarios. Pues a principios de este siglo se aprueba la ley, pero estuvo durmiente hasta que se aprobaron unos reglamentos y entraron en vigor 7 asuntos que permite tratar en sede notarial la declaratoria de heredero, nombramiento de albacea, corrección de actas del registro demográfico, adveración de testamento hológrafo. O sea, hay 7 asuntos que se pueden actuar los notarios en Puerto Rico. Y entonces tenemos un registro de asuntos no contenciosos que, interesantemente, eso no lo he visto en otro lugar, para nosotros poder realizar uno de estos actos, tenemos que recibir un visto bueno y luego el resultado notificarlo a ese registro de asuntos no contenciosos. De modo que una persona que quiera llegar a la información de dónde se ha hecho ese trámite pueda llegar muy fácilmente. Con posterioridad, se han aprobado en estos últimos 10 años el matrimonio. Yo he celebrante de varios matrimonios como algo nuevo. El divorcio, interesantemente, el notario mantiene un rol como de mediador. Es un cuadro interesante. El profesor Leonardo Pérez Gallardo de Cuba hizo una crítica muy interesante a nuestra legislación, pero al fin y al cabo queda posible la escritura de divorcio y se permite el cambio de las capitulaciones matrimoniales. Eso también es un desarrollo nuevo, por lo tanto es una inherencia adicional de que las partes casadas bajo el régimen de sociedad legal de gananciales puedan cambiar su régimen a mitad de la carrera por otro régimen y esté todo ante la oficina y la atención del notario. Ese nuevo Código Civil vino a hacer muchos cambios, hubo cambios sustanciales, principalmente a asuntos que nos afectan a los notarios, específicamente a los testamentos, donde eliminaron el requisito de testigo, se eliminó la mejora, teníamos los tercios tradicionales españoles y ahora queda una mitad de estricta y una mitad de libre y todos los demás cambios en el resto del código. Y entonces quiero resaltar esto, que es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, nuestro regulador, tuvo la valentía de crear una comisión para estudio y evaluación de la función notarial que, y no le dio límite, no le dio frontera. Ustedes evalúen y hagan recomendaciones. Tan reciente como abril del pasado año, no, perdón, del año 19, se sometió el informe y se han ido viendo los resultados de las críticas al sistema y a cambios favorables al sistema. Eso pues, debo resaltarlo como un gran beneficio para nuestro notariado. Entonces, la responsabilidad del notario, aquel que incumple con sus obligaciones, debe responder de ese incumplimiento. Quizá la función nuestra del notario es de las más reguladas. Es una función de gran cuidado y gran celo profesional. Entonces puede generar nuestra actuación responsabilidad administrativa disciplinaria, responsabilidad civil o responsabilidad penal. Entiendo que debe ser sustancialmente similar a la realidad de ustedes. Entonces, hablando coloquialmente, el notario tiene que ser buena persona, tiene que ser una persona confiable. Si se rompe la confianza, si la persona que recibe la información esa
esencial de una transacción no es de fiar, en realidad el notario no tiene nada que ofrecer. No queremos que ese notario esté en la práctica, porque está rompiendo el requisito de confianza que es esencial en nuestra práctica. La responsabilidad del notario y de la notaria es personal, individual e indelegable. Si se autorizó un instrumento ante mí, la obligación no puedo reflejarla ni en otra persona que me haya pedido la intervención, ni en una entidad que me haya enviado una propuesta de idioma, de lenguaje. Tengo que asegurar la veracidad, la imparcialidad y la probidad. Y esa responsabilidad es individual e indelegable. Interesante comentarles que en Puerto Rico, al día de hoy, solamente existe un código de conducta profesional para la profesión jurídica desde el 1970. Y por jurisprudencia y por decisiones puntuales, se ha ido extendiendo, se ha ido interpretando para cubrir las funciones que son esencialmente notariales. Ahora con la tecnología yo le di un search, una búsqueda al código de conducta y encontré la palabra notario en 2 ocasiones, solo para evitar subastas y anuncios. O sea que la palabra notario no está no, en el corazón del Código de Conducta Profesional vigente. Sin embargo, esa comisión que les nombraba propuso unas nuevas normas éticas y se ha logrado que existan las normas éticas generales y que haya al final un capítulo especial y separado para la función del notario. Quiere decir que en mi función general como jurista o como abogado me va a ser de aplicación todo el código, pero en mi función de notario voy a tener unas normas específicas en el capítulo 5 del nuevo Código de Conducta Profesional. No está aprobado, está todavía en consideración. Entonces, a ver, la responsabilidad administrativa o disciplinaria, la violación a las normas de la conducta en la práctica de la profesión. Están las faltas a las obligaciones en la formalidad de los documentos, no incluir testigos, requisitos de forma en particular, la falta de cancelación de los sellos que la ley obliga, la custodia o la reconstrucción del protocolo. Interesante, porque si como parte de mis obligaciones está asegurar la identidad de los instrumentos que se otorgan ante mí, y si por algún motivo se destruyen o se pierden, la custodia y reconstrucción es mi responsabilidad. Y nuevo, esto no tiene 6 meses, el Tribunal Supremo, como parte de las recomendaciones de esa comisión, aprobó un protocolo digital de resguardo. Antes usted podía pedir un protocolo digital como excepción. Ahora la norma es que usted mantiene un protocolo papel, totalmente papel, y puede mantener un protocolo digital de resguardo. En el momento en que el instrumento original papel no estuviera disponible, usted puede certificar y evidenciar la existencia de un protocolo digital. Y hay otros cuantos issues de si se habían o no cancelado los sellos, los timbres y demás. Bueno, también faltas, por ejemplo, de notificación. Imagínense que hay una ley de fideicomiso que requiere que la escritura de constitución de un fideicomiso se inscriba, y si no se inscribe no existe. O sea que la inscripción es tipo constitutiva. Si el notario falla en esa responsabilidad, imagínense el efecto que ellos tienen. Luego, el más grave para el notario, que falte la veracidad de los hechos. Si es intencional, usted expresamente hace constar hechos falsos, hace un negocio simulado, o a veces por omisión de cuidado, incorrecciones por no obtener o corroborar información real, va a generar una responsabilidad notarial. Y en el Estado tenemos la Oficina de Inspección de Notaría, que para nosotros seremos ahora mismo cerca de 8,000 notarios. Quiero comentarles que hace quizá 3 años éramos como 8,600, 700, y ha habido una reducción por varias razones. Así que alrededor de unos 8,000 notarios
son custodiados por la Oficina de Inspección de Notaría con un director y 28 inspectores en toda la isla. Requiere un informe de actividad mensual, una notificación de otorgamiento de poderes, asuntos no contenciosos en o antes de 3 días, notificación de testamentos en 1 día, sanciones por faltas encontradas. No hay gradación en las sanciones. Interesantemente, cada caso se resuelve individualmente y hasta muy reciente no prescriben las causas de acción. Luego la responsabilidad civil, las obligaciones que nacen de la ley de los contratos y los cuasicontratos, en que intervenga cualquier género, culpa o negligencia, generará responsabilidad civil. Si ocasiona el daño, mediando culpa o negligencia, viene obligado a resarcir el daño causado. Para que proceda el daño debe existir el incumplimiento de la obligación, el daño y el nexo causal, que esa negligencia ocasionó ese daño, y ahí se generan y se configuran los requisitos esenciales para que proceda la responsabilidad civil. También están los ejemplos de responsabilidad vicaria y, por excepción muy rara, daños punitivos de triple daño por fraude o colusión. Así que esa responsabilidad civil es independiente a la administrativa disciplinaria. En nuestra jurisdicción completa el trámite administrativo disciplinario con una liberación de responsabilidad, todavía puede estar expuesto a los daños civiles o viceversa. Fue encontrado incurso en una violación administrativa disciplinaria y todavía puede ser responsable de los daños civiles. Generalmente es de naturaleza extracontractual, con un periodo prescriptivo de 1 año, pero en nuestra jurisdicción el notario puede comprometerse a hacer otros trabajos que no sean limitados exclusivamente al otorgamiento de la escritura, y en caso de esos otros trabajos, la violación o que se ocasionen daños por esa otra actuación, se entendería un incumplimiento contractual. El criterio de la prueba para la responsabilidad del notario debe ser una prueba clara, robusta y convincente, distinguiendo de la mera preponderancia de prueba para los fines de la responsabilidad en la actuación notarial. Y un caso también expresó una defensa de error de juicio honesto e informado para la reducción, mitigación o eliminación de la responsabilidad del notario. Interesantemente, el notario no es parte indispensable en la litigación civil sobre la validez y efectos de un documento notarial, pero hay un nuevo artículo en el nuevo Código Civil que obliga a las... por lo tanto, podría estarse litigando mi testamento en un pleito, si es válido o no, y hubo casos en que el notario quería intervenir porque tenía algo que decir, porque quería que no se dijera algo que no fuera lo correcto, y no se le dio intervención. No era parte indispensable en el caso, así que su responsabilidad era únicamente subsecuente y contingente al resultado primero. Pero si ya pasaron elefantes blancos frente al juez, venga usted a ver que usted pudiera hacer posteriormente. Claro, la prueba tendría que ser clara, robusta y convincente, y probar que no fue objeto de error de juicio honesto e informado en un procedimiento posterior. El notario que no cuenta con la protección que ofrece la fianza notarial constituye un peligro, no solo para el tráfico jurídico de los bienes inmuebles, sino para las personas que a diario utilizan sus servicios en Puerto Rico. Eso es una cita de un caso del Tribunal Supremo. Tiene que haber un mecanismo de garantizar ese cumplimiento. Si no, sería algo que se quede en papel, se quede en abstracto. Debemos ver esa norma, esa protección vertida en protección económica. Y la ley notarial, en su artículo 7, requiere que se preste una fianza de $15,000 para poder ejercer la práctica de la profesión. El límite de esta fianza no menoscaba los derechos del Estado asociado ni de las personas naturales o jurídicas en virtud de la disposición del artículo 1802 del Código Civil o de cualquier otra disposición legal o jurisprudencial para reclamar una cantidad en exceso de esa, obviamente. Esa fianza, esa garantía de fiel cumplimiento de la acción notarial se puede prestar mediante una prima de seguro, se puede prestar hipotecariamente, eso quiere decir garantizando mediante la inscripción de una hipoteca en esa garantía en el registro de la propiedad del fiel cumplimiento
de los $15,000 que requiere la ley, o utilizando el fondo de la fianza notarial del Colegio de Abogados de Puerto Rico. La fianza notarial del Colegio de Abogados de Puerto Rico fue creada por ley. Al presente se administra por una entidad jurídica separada a la del colegio, adscrita físicamente, también se encuentra en la facilidad del colegio, según lo dispone la ley notarial. Al presente pagamos $90 a principio de año por una cubierta de $20,000 que cubre el resto del año. Interesantemente, ese fondo, ese pago se consume al terminar el año. No hay ninguna devolución por buena conducta o por falta de reclamaciones. Esas cantidades quedan aportadas por el notario y no hay ninguna expectativa de recuperación con posterioridad. Se hace, si la fianza hace algún pago por motivo de una reclamación contra el notario, ese notario no puede actuar como notario. Hay que hacer pronta notificación y queda impedido ya que no tiene la fianza que requiere la ley. Entonces, la fianza responde preferentemente por los sellos de rentas internas y otros gastos asociados con la encuadernación y protección de la obra notarial. Y de haber algún sobrante, entonces se puede utilizar para responder de fraude o de algún otro tipo de reclamación que puedan ser objeto de discusión. El fondo que ya ha sido nutrido, que paga reclamaciones que procedan durante el año, el sobrante de ese fondo se usa, o sea, ese fondo está ahí para responder de reclamaciones y gastos que se hagan contra los notarios asegurados. Es custodio de invertir el balance, pero los fondos, esos sobrantes, pueden utilizarse para múltiples cosas, como modernizar los registros de la propiedad. Eso lo dice expresamente la ley, para establecer y mantener programas de educación continua, para establecer y mantener coordinación con las instituciones educativas para proveer educación continua y fortalecer la docencia, para propiciar programas de becas de estudios avanzados para mejorar la calidad profesional y de la justicia, para facilitar la investigación legal, crear bancos de información que mejoren el ejercicio de la profesión. Ahora se me ocurre que algo de investigación legal a distancia y de bases de datos internacionales y demás pudieran ser objeto de uso de ese fondo. Estudios para un plan de fianza escalonada. Interesantemente, no existe una fianza escalonada. La fianza es pareja de 20,000, al presente se paga por $20,000 y no hay un incremento de esa cantidad en caso de que haya más cuantías o volumen de escritura en la práctica del notario. Eso lo dice la ley, pero no se ha puesto en vigor. Y puede establecer cualquier otro programa o servicio que sea afín con los objetivos antes señalados. O sea, el fondo se crea por ley, lo administra una entidad adscrita al Colegio de Abogados de Puerto Rico, y el sobrante se usa primero para pagar las reclamaciones y después para fines que al fin y al cabo benefician la educación, los registros públicos, la justicia en general. Al presente, alrededor del 65% de los notarios de la isla usa el fondo de la fianza notarial. Los otros 35% se dividen en varias compañías de seguro privado. El fondo se encuentra solvente, presta los servicios y cumple los propósitos para el que fue creado. Las instituciones y las bancas de gobierno y algunas agencias de gobierno requieren cubierta adicional de un seguro de mala práctica. Y generalmente una cubierta de $1 millón tiene un costo aproximado de $1,000 anuales con altos deducibles. O sea que se puede cumplir con el requisito de la banca. No es para la práctica, es si alguno de los bancos tiene algún
proyecto que usted va a trabajar en él, pues puede requerir que usted, y es una práctica, que usted tenga que evidenciar que tiene una cubierta adicional. Así que el futuro de la garantía de la fianza notarial, de la actividad notarial en Puerto Rico. Yo entiendo que $20,000 es una cantidad ínfima. De hecho, la comisión que les comentaba de evaluación de la función notarial pidió el aumento sustancial, pero finalmente se aprobó únicamente un aumento a $40,000. Está recomendado, no está al día de hoy aprobado, y sigo pensando que $40,000 sigue siendo en el día de hoy una cantidad muy baja, y siendo los costos que son, pues pienso que no sería demasiado oneroso duplicar o más que triplicar o cuadruplicar la cantidad de cubierta. Estoy pensando que podía utilizarse esos fondos para extender programas en beneficio de los notarios y de la academia. Y también considerar la posibilidad de que, habiendo un incremento en los fondos que se recibieran, se considerara la posibilidad de que se extendiera a otros beneficios a los notarios, tales como fueran beneficios para el retiro, inclusive préstamos en situaciones de emergencia. O sea, hay un fondo que debe ser administrado en beneficio del mantenimiento del fondo, pero que pensamos que pudiera utilizarse en otras formas en el futuro. Desgraciadamente, nosotros no tenemos en Puerto Rico un fondo de retiro asociado con nuestra práctica ni de la abogacía y menos todavía de la notaría. O sea, que aspiraríamos a tener algún tipo de beneficio de retiro en el futuro, pero el día de hoy no existe. De hecho, comentarle que la Unión Internacional del Notariado, en sus organismos internacionales, tiene una comisión de seguridad social notarial. Y allí, pues, los países se reúnen a discutir sus múltiples preocupaciones, forma de proveer esos beneficios y demás. Pero desgraciadamente en nuestro país no lo tenemos, ni siquiera tenemos una expectativa de así hacerlo. Así que, no sé, veo aquí varias preguntas que no he tenido oportunidad de mirar, pero con ello concluyo, confío haber cumplido con mi cometido. Esa es nuestra realidad de la garantía de la responsabilidad en la práctica del notariado en Puerto Rico al presente. Como siempre, un gusto haber estado acá con ustedes. Me quedaré por ahí para contestar algunas preguntas que ustedes tengan a bien hacer, inclusive las que veo que han pasado por aquí ya.